Buenas noches, hermanos, Grupo Betel, hermanos y hermanas que a través de estos medios están viendo este culto. Les bendecimos en el nombre del Señor. Damos comienzo. Voy a leer un salmo, hermanos, muy importante, que es el 133. Dice así en el nombre del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oramos, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos una vez más, Señor, reunirnos en la fe de tu nombre. Señor, que este servicio sea entero y lleno de tu gracia, Señor, para bendecir, Señor, a mis hermanos, a cada uno de los que están viendo y escuchando este culto. Señor, ayúdanos tú, limpia nuestros corazones, perdónanos, sé propicio, Señor, y todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a estar escuchando una alabanza a nuestro Dios. Muchas veces he pensado, ¿por qué vienen tantas pruebas? ¿Por qué vienen aflicciones y dolor? Pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más
escuchado esta alabanza a nuestro Dios, vamos a hacer la oración de intercesión por los que están en primera línea, por los enfermos y por las peticiones. Todo eso lo hacemos en esta oración de intercesión. Vamos a ver la lista de todos los hermanos y amigos que están en primera línea, esperando que el Señor sea, si hasta aquí los ha guardado, los seguirá guardando. Entonces tenemos la hermana, la doctora Maret, el doctor Eddie Apolo, el doctor Guillermo Ayares, el doctor Rafael Riquelme, la doctora Giancarla Gambi. Y tenemos las hermanas Ruth y Helen del Águila, el matrimonio Alonso Leticia, Patti y Moisés, Nelson Venegas, mi hijo Rafael con mi nieta Javiera, Paulo Collao, Brenda Miranda, Eric Castañeda, David y Elizabeth Higuera, Javiera Aravena, y también incluimos a los conductores de la locomoción colectiva. Hay muchos de nuestros hermanos que son choferes y ellos entonces necesitan la oración para que el Señor los guarde. Y esos serían ahora los que están enfermos. La hermana Mari, Victoria Fritz, el pastor Zacarías Romero, el matrimonio Almuna Rosales, Rodolfo León, Esteban Ancamín, Elena Soto, Juan Carrión, Nancy Romero, Ana Ilavaca, Heriberto Higuera, Miguel González, María Alarcón, Alejandra Tapia, Juan Silva, Patricio Frías, Rosario Collao está recuperándose de una intervención quirúrgica, Jessica Fuentealba, María García, Virginia Bermúdez, Nora Jorquera, Alcide García, Gloria Valenzuela, Alicia Yaquén, Leonida Campos Yaquén, Yanna Chávez, Ana Vera, Isabel García, por una joven que está enferma, que está pidiendo la oración, y por también Daniela Jorquera. Así que, hermanos, estos son los enfermos, esta lista de enfermos. Y también tenemos una lista de peticiones. Charo Romero, Carmen Garrido, Lorena Pastene, Elizabeth Cifuentes, Neri Cifuentes, Andrés Cepeda, Carolina Alarcón, Tami, Miguel Úbeda, Marco Román, la familia Valdivia Yanquín. Ellos, la hermana Priscila dando gracias porque la hermana estuvo, incluso la hermana Ernestina, estuvo en estado de coma. Y ahora, gracias al Señor, ella está en su casa con toda su familia. Bendecimos al Señor por ello. Y también pedimos por nuestra hermana Herminia Silva, por nuestra anciana, por la hermana Celia Bernal y por el hermano Juan Foster. Vamos a orar al Señor, a pedir su bendición sobre todos estos grupos. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias porque tenemos esta instancia a donde recurrir. Señor, tú dijiste que el que pide recibe, que el que busca halla y el que golpea le es abierto. Tú dijiste que estás con el oído atento escuchando el clamor de los que invocan tu nombre. Ponemos, Señor, en primer lugar a todos estos hermanos y personas que están en la primera línea, rogándote, Señor, que tú, en tu mucha misericordia, seas, Señor,
protegiéndole. Tu manto de gracia esté con cada uno de ellos, Señor. Les bendecimos en el nombre de Jesús. La protección tuya esté sobre cada uno de ellos, Señor amado. Padre, también pedimos por los enfermos. Hay una larga lista de enfermos, distintas enfermedades, pero Señor, dice tu palabra que tú no viniste a los sanos, sino viniste a los enfermos. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú obres misericordia. Di la palabra y ellos serán sanos. Señor, te pedimos especialmente por aquella joven, Señor, que está en un estado depresivo. Señor, la hemos puesto en oración. Y tú, Señor, que eres bueno, que eres grande en amor y en misericordia, has sido progresivamente actuando en ella y en cada uno de mis hermanos enfermos. Por eso te damos gracias, Señor. Les bendecimos, proclamamos victoria en el nombre de Jesús. También pedimos por las peticiones, distintos tipos de petición. Señor, te pedimos que la gracia tuya, el amor tuyo, esté concediéndole las necesidades de acuerdo a tu voluntad, Señor amado. Tu palabra, cuando tú enseñabas a orar, decía, hágase tu voluntad. Señor, tu voluntad sea hecha en cada necesidad y tú, Señor, pongas tu solución para estos hermanos. Te agradecemos esto, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bien, hermanos, avisos. Tenemos comentar la reunión de ayer miércoles que estuvo tan amena, tan bonita, ¿no? Donde la presencia del Señor se hizo sentir. Lo único sí, hermano, somos muchos más. Entonces les voy a pedir en el nombre del Señor que los días miércoles a las 8 se conecten por la plataforma Zoom. Algunos hermanos indudablemente no saben manejar esto, pero busquen. A veces los nietos y algún hijo, una hija, saben esto para que les ayuden a conectarse. Hermano, es una bendición que podamos vernos, podamos orar juntos y recibir la bendición del Señor. Que el Señor les bendiga, hermano. Y otro aviso es la reunión de los jóvenes por plataforma Zoom el día domingo. La vamos a empezar a hacer a las 8 de la noche, 20 horas. ¿Ya? Hermanos, esperamos que también los jóvenes se puedan conectar. 20 horas el día domingo. Bien claro el aviso. Que Dios les bendiga. Y ahora, hermano, pasamos a la parte más importante de cada servicio. Todo es bueno e importante, pero más importante es la palabra de Dios en los labios de nuestro querido hermano Jaime Ortiz. Que el Señor le bendiga. Amén. Damos muchas gracias al Señor, amados hermanos, por su gran amor, su gran bendición para cada uno de todos nosotros. Como siempre, hermanos, en el amor de Cristo les saludamos y pedimos al Señor que la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de todos nosotros como congregación, como miembros del cuerpo de Cristo, como iglesia, ¿no es cierto? El Señor nos cubra a cada uno de nosotros y nos dé su gracia cada día, hermanos. Bien, amados hermanos, les invito a que vamos a la palabra del Señor. Vamos a leer ahí en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 17, hermanos, versículos 48 y 49. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Damos gracias al Señor. Dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro con David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y mientras David
Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Amén. Ahí dejamos la lectura de la palabra del Señor. Damos gracias al Señor, hermano, por esta batalla ganada, ¿no es cierto?, en el nombre del Señor. Amados hermanos, esta historia creo que es muy conocida en el medio nuestro como iglesia del Señor. Aquí encontramos a Goliat, un hombre preparado desde la juventud para la guerra, un hombre, hermanos, con todas las vestimentas de un hombre. Si usted lee todo el capítulo 17, se va a dar cuenta, hermanos, que era una cantidad de peso tremenda que llevaba el gigante Goliat. Su casco de bronce, ¿no es cierto? Ahí están las medidas, cuánto pesaba, la espada, hermanos, todo lo que él usaba más las jabalinas que llevaba, más todo el armamento que llevaba él, hermanos, para pelear como un buen soldado. Hermanos, empezó este hombre a desafiar al pueblo de Dios, al pueblo de Dios. Recordemos, hermanos, que el Señor dice que si el Señor es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Entonces, hay de aquel que se levante contra el pueblo del Señor, contra los hijos del Señor. Aquí, hermanos, habían 2 escuadrones que estaban ya decididos en la línea de batalla, de combate, para pelear, ¿no es cierto? Y Goliat, hermanos, representando a su ejército. Hermanos, ahí era como el hombre de frente que tenían, un gigante, grande, alto, muy preparado, temido por el pueblo, temido por el pueblo, por el ejército de Saúl, en este caso, ¿no es cierto?, que es el pueblo de Dios. Y Goliat 40 días dice que estuvo desafiando al pueblo del Señor, que se levantara uno del pueblo y peleara mano a mano con él, y el que venciere, los otros serían, dice la lectura de acá de la palabra, que serían servidores, siervos de ellos. Y ninguno de los ejércitos, ningún hombre del ejército de Saúl, del ejército del Señor, ¿no es cierto?, se atrevía a enfrentar a este hombre. Hermanos, y el pueblo más, aparte de no atreverse a pelear, a enfrentar a un incircunciso, a un hombre del mundo, a un hijo de Satanás, el pueblo estaba asustado. Estaba asustado. Hermanos, y esto a nosotros nos tiene que enseñar muchas cosas. Venga lo que venga a nosotros, el pueblo del Señor no debe estar asustado. Estamos pasando una pandemia, digo pasando por la gracia, por la misericordia del Señor, porque cuando recién comenzamos, hermanos, cuando empezamos a ver la primera información, hermanos, desde el gobierno, cuántas personas que estaban contagiadas, cuántas personas que estaban muertas, también a nosotros como personas nos vino temor, nos vino un poco de temor, un poco de miedo, si lo hablamos humanamente. Pero gracias al Señor, hermanos, el Señor está con nosotros y Él nos ha sacado adelante. Pero, hermanos, dice la palabra del Señor que David, un hombre nunca preparado para la guerra, un joven, dice, rubio, hermoso, de buen parecer, dice, bajo de estatura, dice la palabra, si lo estudiamos bien, dice que cuidaba las ovejas de su padre. Y David, hermanos, cuidaba las ovejas de su padre, y él estaba atento a todo lo que pasaba con las ovejas. Hermanos, me bendice esta palabra de David, porque en el trabajo cotidiano de nosotros, la persona, hermano, que es inconstante para trabajar en lo laboral, ya en llevar el sustento a su casa, la persona que es inconstante, hermano, no tiene un buen resultado. Pero la persona que es constante, que está siempre, que está trabajando, que está luchando, que está llevando el pan a su casa, hermanos, esa persona tiene un buen futuro. Y eso, hermanos, si lo llevamos a la vida espiritual, esas personas son las personas que son útiles para trabajar en la obra del Señor.
hermanos, porque David dice que hacía muy bien su trabajo. David cuidaba las ovejas. Y si venía un león, si venía un oso, dice que David peleaba contra él y le quitaba al cordero que el león o el oso se llevaba. David lo seguía y se lo quitaba. Y David no usaba una arma como una pistola, una escopeta o una espada. David usaba solo una honda y un bastón, ¿no es cierto? Un pedazo de madera, un palo, así hablando vulgarmente. Hermanos, y esas eran sus herramientas. Y un par de piedras que tenía en su bolso. Hermanos, y este joven, dice la palabra del Señor, lo estoy viendo así rapidito, hermanos, para que lleguemos a la médula del mensaje. Hermanos, y dice que el padre de David lo manda a llevarles algunos implementos de comida a sus hermanos, porque habían 3 hermanos, los 3 mayores de David, estaban ahí con Saúl en la guerra. Entonces, dice que David va, le lleva pan que le había mandado el padre, le había mandado, hermanos, leche y otros implementos más para que ellos se alimentasen. Y el papá le dice, mira, ve si tus hermanos están bien, pregunta por ellos o trae una prenda de vestir de ellos para saber cómo están, si están vivos o están muertos, en otras palabras, ¿no es cierto? Porque ellos estaban en la guerra. Hermanos, y David va y lleva estos implementos y lleva estos objetos, hermanos, de alimento, ¿no es cierto?, a sus hermanos y aparte del ejército. Y aquí en el versículo, hermanos, en el versículo 26, encontramos cuando ya David llega y entrega, hermanos, estos alimentos que él llevaba, ¿no es cierto?, a sus hermanos, y David empieza a escuchar las amenazas se levanta el gigante una vez más. Recuerden que estuvo 40 días haciéndolo, y se levanta el gigante amenazando al pueblo de Dios. Entonces David, vamos a leer las últimas líneas del versículo 26, donde sale un signo de pregunta y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los ejércitos del Dios viviente? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Dice David, un muchacho, hermano, que estaba en el cerro, que estaba en el campo, que estaba cuidando las ovejas, que no tenía contacto con la gente, que a lo mejor no tenía un buen hablar porque él estaba hermanos, dedicado a cuidar las ovejas. Y él se sintió, hermano, tocado, porque ¿quién es este? ¿Quién es este que desafía al pueblo de Dios, al ejército de Dios, del Dios viviente? Dice, ¿quién es este incircunciso? O sea, más encima lo trata mal David. David sabía de lo que estaba hablando. Hermanos, el versículo 32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, a causa del gigante, ¿no es cierto? Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo irá, era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y le hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de aquellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Bendito es el Señor. Perdónenme, hermanos, si me emociono con esto, porque el hombre que tiene, hermanos, la confianza en el Señor, el hombre que realmente, hermanos, está viviendo con el Señor dentro de su vida, dentro de su corazón, constantemente en los negocios del Señor, constantemente
en la comunicación, en la conexión con nuestro Señor. Hermano, me emociona esto porque David le dice a Saúl, le dice, no teman, no teman, no desmayes, no tengan miedo, no tengan temor. No. Le dice, ninguno de ustedes a causa de ese gigante que estaba provocando al pueblo del Señor, yo iré y yo pelearé contra él, dice David. Un muchacho, hermano, que lo único que sabía usar era una honda. Hermanos, pero sabe, alabado sea el Señor. Hermanos, lo poquito que usted tiene, lo poquito que yo tengo, lo poquito que nosotros podamos tener, es suficiente, amados hermanos, si ese poquito lo depositamos en la confianza del Señor. Y con el Señor somos más que vencedores, somos más que victoriosos, porque el Señor venció, porque el Señor ya dio la pelea. Dice la palabra del Señor que nosotros, los hijos del Señor, no tenemos lucha contra sangre ni carne, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas. Hermanos, y aquí David estaba frente a los gobernadores de las tinieblas, estaba frente a un contrario, a un rival, frente a un gigante, hermanos, que desafiaba al pueblo del Señor. Y David dice, no temas, no desmayes a causa de este hombre. Yo iré y yo pelearé con él. Y Saúl, viendo a David, le dice, mire, tú no puedes pelear con él porque eres un muchacho, Dice la palabra del Señor aquí en el versículo 37, hermanos. Añadió David a Jehová, David, Jehová que me ha librado de la garra del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Bendito es el Señor. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Aquí sigue la conversación de Saúl, ¿no? Del rey Saúl, ¿no es cierto?, con David. Y David dice, yo iré, yo voy a pelear porque yo soy un hombre que he cuidado las ovejas, que defiendo a mis ovejas, que si viene un león, si viene un oso, peleo con él, le quito el cordero y si me enfrenta, dice David, también yo lo tomo de la quijada y lo mato. Entonces, bendito sea el Señor, hermano, porque aquí sigue la conversación de David. Entonces, dice, así como el Señor me ha librado de las garras del oso y del león, así me librará de las manos de este filisteo. Entonces allí recién se convence el rey Saúl y le dice, ve, Jehová esté contigo. Hermanos amados, y allí recién David puede tomar, puede ejercer lo que él sentía de parte del Señor, lo que él quería defender al pueblo de Dios, ¿no es cierto?, a este ejército del Señor. Y dice, hermanos, la palabra que el versículo siguiente, hermanos, dice que Saúl se saca sus vestimentas de guerra, su casco de bronce, ¿no es cierto?, su coraza, su espada, y viste a David con esas vestimentas, hermanos, y David trata de caminar y de dar algunos pasos con esa vestimenta, y dice la palabra del Señor que no pudo David, porque nunca practicó, nunca se entrenó en esto, hermanos amados. Y David dice que se despoja. El versículo, hermanos, para que lo vamos leyendo, versículo 40. Y tomó su collado, dice, en su mano y tomó su collado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. Hermanos, dice que David toma, después de que se saca esta vestimenta, la vestimenta que le había puesto el rey Saúl, dice que David, hermano, se va con lo puesto, se va con una ropa sencilla, se va, hermanos, con algo liviano, donde no tenía ninguna protección para una jabalina que el rey le podía lanzar, que Goliat
le podía lanzar, ¿no es cierto?, o alguna espada, hermano, o alguna lanza. Hermano, él iba solamente cubierto por el Señor, iba con la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, dice que él se va y va al arroyo, dice, va al arroyo donde había un río y toma 5 piedras lisas, ¿no es cierto?, y las pone en su bolso, y en la otra mano tenía una honda. Hermanos, esto, hermanos, es tremendo, esto es muy glorioso, porque David, hermanos, tenía algo muy, muy mínimo, muy, hermanos, que perdón, hermanos, el filisteo, Goliat no valorizaba, hermanos, lo que David tenía, porque David era una piedra y una honda y un palo, un bastón que tenía, hermanos, para afirmarse. Era todo lo que David tenía. Entonces, amados hermanos, pero cuando está la fe en nosotros, cuando está la confianza en nosotros, en el Señor, a lo mejor usted, yo podemos decir en este momento, pero es muy poquito lo que yo sé, es muy poquito lo que yo entiendo. Hermano, con ese poquito que usted entiende, con ese poquito que nosotros entendemos, lo ponemos, hermanos, en el Señor, nos unimos al Señor, ese poquito, hermanos, que tenemos dentro de nosotros, hermanos, y con ese poquito podemos hacer cosas grandes, podemos derribar al gigante, podemos derribar, hermanos, al gigante que se levante contra nosotros. Obviamente Goliat no está ahora peleando con nosotros, pero tenemos otros Goliat que se levantan en nuestra casa, en nuestra familia, hermanos, en el trabajo, hermanos, gigantes que se levantan, hermanos, esta pandemia misma es un gigante que se ha levantado, hermanos, pero nosotros los hijos del Señor, con lo poquito que tenemos, con la gracia del Señor, hermanos, con la humildad que a lo mejor el mundo no nos toma en cuenta, a lo mejor el mundo nos ignora, así como el Goliat ignoraba a David. ¿Acaso soy yo un perro? Le dice, para que vengas con palo hacia mí. Entonces, hermanos, esto es una palabra maravillosa y preciosa para nosotros, para aplicarla, hermanos. Debemos aplicarla. Entonces, David va con lo opuesto. Lo único que tenía David era un bastón, 5 piedras y una honda. Hermanos, y el gigante, ya sabemos, hermanos, todo lo que tenía, una coraza, no sé cuánto pesaba, hermanos, están ahí las medidas. No quise fijar el detalle, hermanos, pero usted lo puede leer el capítulo 17 completo, salen ahí todo el peso y las medidas y todo el asunto. Pero, hermanos, lo importante es que nosotros vamos adelante y le creamos al Señor. Y cuando usted vea que alguien tiene miedo, usted haga lo que hizo David. Hagamos lo que hizo David. No, yo pelearé y yo iré y yo le cortaré la cabeza y yo pelearé así como yo peleaba y defendía a mis ovejas, así voy a defender a mi pueblo. Hermano, que haya ese sentir en cada uno de nosotros. Entonces David va al arroyo, toma 5 piedras, hermanos, y se presenta, hermanos, frente a este hombre. Alabado sea el Señor. El versículo, hermanos, versículo 43. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. El gigante, hermanos, exclama y dice, ¿acaso soy perro para que vengas con un palo a pelear conmigo? Hermanos, y dice que maldice el gigante a David y a sus dioses. Hermano, el versículo siguiente. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mire lo que dice David. Tú vienes a mí con lanza, con espada, con jabalina. O sea, armas, hermanos, que podían cruzar a David. Una jabalina o una lanza, hermano, o la espada, podían atravesar a David.
Porque David no tenía una coraza, no tenía una vestimenta, iba con lo puesto solamente, con su ropa común y corriente. Hermanos, entonces, pero David le dice, tú vienes a mí con lanzas, con espadas, con jabalina, pero yo, dice David, yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Alabado sea el Señor, bendito sea el Señor. En ese nombre, hermanos, en ese nombre, amada iglesia, debemos ir nosotros. En ese nombre, con lo poquito que tengamos nosotros, aunque se levante un gigante, aunque se levante un Goliat, aunque se levanten enfermedades, aunque se levante, hermanos, quien se levante en contra de nosotros, con ese poquito que tenemos del Señor, hermanos, y vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Alabado sea el Señor. Versículo 42. Y sabrá toda esta congregación, dice David, que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Bendito es el Señor. David dice que y sabrá toda esta congregación, toda la gente que estaba congregada, toda la gente que estaba ahí, y sabrá toda esta gente, dice que Jehová es Dios, porque Jehová no pelea con espada, le dice, ni con jabalina, sino que del Señor es la batalla, del Señor es la batalla, hermano, del Señor es nuestra batalla, del Señor, hermano, es la guerra que usted está enfrentando, no es nuestra, es del Señor, y el Señor estará con nosotros, así como estuvo con David, estará con nosotros. Alabado sea el Señor, bendito y glorificado sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, dice la palabra del Señor que no es con espada, ni es con ejército, sino que es con el Santo Espíritu de Dios. Eso le dice David, no es con espada, no es con cosas humanas, sino que es en el nombre del Señor. Y sabrá toda esta gente que el Señor, que Jehová es Dios. Aquí, hermanos, está lo que comenzamos a leer a un principio, versículo 48. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, alabado sea el Señor, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Cuando el filisteo, hermanos, cuando Goliat, un gigante, un tremendo hombre, hermanos, con todas sus vestimentas, daba pasos firmes, pasos seguros, hermanos, y esto amedrentaba a los escuadrones de Israel, amedrentaba a Saúl y a su ejército, hermanos. Pero David, solo un hombre, un muchacho, dice la palabra, que era un muchacho, hermano, se va en el nombre del Señor y él no tiene miedo, él no se amedrenta cuando el gigante empieza a dar sus pasos firme, a lo mejor con alguna lanza en su mano o con alguna jabalina en su mano para lanzarla contra David. Entonces dice que hay una línea de combate que no se debe cruzar. Hermanos, ahí habían reglas. Entonces el gigante empieza a caminar a la línea de combate y David dice que se apresura y corre, hermano, a la línea. Y allí en la línea, fíjese lo que pasa, hermano, alabado sea el Señor. Nosotros le debemos tomar la delantera a los problemas. Nosotros le debemos tomar la delantera a los problemas, hermanos. Cuando vemos una situación de enfermedad, doblemos nuestra rodilla. Hermanos, oremos al Señor. Convoquemos, hermanos, a la familia a orar. Convoquemos a la familia a un ayuno. Convoquemos a la familia, hermanos, a unirnos al Señor. Adelantémonos a lo que viene, hermanos. Y gracias al Señor en este tiempo, hermanos, de pandemia, el Señor nos ha dado visión, nos ha dado gracia, hermanos, para ir adelante, hermanos. Cuando vino todo esto, hermanos, recuerdo que es por un sentimiento del Señor. Allí, hermanos, se hizo un ungimiento con aceite en la iglesia. Y eso lo provoca el Señor en nosotros. Entonces ya le ganamos, dimos un paso adelantado a esta enfermedad. Y allí hemos dado, hermanos, paso a paso y no le hemos temido porque el Señor está con nosotros. Alabado es el Señor. Entonces David corre a la línea de combate, se adelanta antes que el gigante llegara, hermano, y David dice que, mire lo que sucede, hermano, el versículo siguiente, versículo 49. Y metió David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo
en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Hermanos amados, iglesia amada, con el poquito que tenía David, hermanos, David no tenía una vestimenta, hermanos, de guerra, no tenía un casco, no tenía una coraza, no tenía un escudo, no tenía una espada física, no tenía, hermanos, alguna jabalina, no tenía una lanza. Solo David tenía una piedra y tenía una honda. Hermanos amados, entonces con esto David va y corre y se enfrenta, y cuando llega a la línea de combate toma la piedra, la pone en la honda, hermano, y la lanza contra el gigante en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Y qué sucede? Dice la palabra del Señor que la piedra quedó incrustada en la frente del gigante. Se metió la piedra y quedó metida allí. Entonces el gigante cae, hermanos, de cabeza, de cara al piso, a la tierra. Dice, hermanos, y seguimos leyendo, hermanos, para que veamos la gloria del Señor en esto, hermanos. Versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano, solo con una honda y con una piedra. Versículo siguiente. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Bendito es el Señor Jesucristo. Cuando la piedra da en la frente del gigante, el gigante cae, hermano, de boca al suelo, hermanos, y David, ¿qué hace David? Entonces David dice que cuando cae el gigante, David corre una vez más. Corrió primero para llegar a la línea de combate, luego lanza la piedra y el gigante cae al suelo. Entonces David pasa la línea de combate, hermanos, y sigue y corre de nuevo. O sea, se da prisa. David, ya lo tengo, esto es mío, dijo David. Entonces David dice que se pone sobre el gigante. Hermano, o sea, David saltó encima del gigante y se paró encima de él diciendo, este ya está debajo de nuestros pies. Dice la palabra del Señor, hermano, un versículo que avala esto. No lo voy a citar para no alargarme más, pero dice la palabra del Señor, hermanos, que el Señor Jesucristo tiene a todos los enemigos debajo de sus pies. A todos nuestros enemigos, a los enemigos de la iglesia del Señor, están todos bajo los pies de Cristo. Bendito es el Señor, alabado es el Señor. Entonces David salta, hermano, y se posa sobre el gigante, y dice que de allí saca la espada del mismo gigante, porque recuerden que David no llevaba espada, solo una honda. Saca la espada del gigante, me imagino una espada larga, hermanos, grande, que a David le costó a lo mejor un poco de trabajo de sacarla de la vaina, y con la misma espada dice que le corta la cabeza a Goliat, al gigante. Le corta la cabeza y ahí lo mata definitivamente. Hermanos, entonces, cuando el pueblo de Goliat, hermanos, ve que el gigante ya está muerto, dice que huye, arranca y se va el pueblo, hermanos, y huye de la presencia de David. Bendito es el Señor, alabado es el Señor, glorificado es el Señor, hermanos queridos. Y dice que David, versículo 54, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Bendito es el Señor, hermanos, como un muchacho como David, un joven, hermanos, que criaba las ovejas en el campo, un joven, hermanos, que defendía bien, hermanos amados, su trabajo, hacía bien su trabajo, hermanos. Y esto a nosotros nos debe dar una enseñanza.
el hermano o la persona, hermanos, que hace bien su trabajo cotidiano, su trabajo laboral, hermanos, es un hombre que es un hombre responsable, es un hombre serio, es un hombre que lleva adelante su familia, pero también hay hombres, hermanos, que son inconstantes, que no trabajan, hermanos, como para el Señor. David cuidaba las ovejas de su padre y lo hacía bien. ¿Qué le importaba a David que un oso se llevara un cordero si eran muchas las ovejas? Un cordero menos ni se notaba. Pero David tomó en serio su trabajo. Hermanos amados, es importante que nosotros que criemos a nuestros hijos con esa responsabilidad, para que nuestros hijos sean responsables en el trabajo, sean responsables en el área que ellos se estén desempeñando, para que luego, hermanos, sean responsables en la iglesia del Señor. Bendito sea el Señor, hermanos. Alabado es el nombre del Señor. Hablábamos la semana pasada, hermanos, un poquito con respecto a la comisión del obrero, cuando el Señor nos comisiona. Hermanos, aquí David tiene una inquietud, David tiene una visión, David escucha y pregunta, ¿qué pasa con este hombre? Este hombre está desafiando, 40 días desafió al pueblo de Dios. ¿Y qué hacemos con él? Entonces David dijo en su corazón, se puso David una idea en su mente, en su corazón, y dijo, yo lo voy a matar, yo le voy a cortar la cabeza, dice David. Antes de que David, hermanos, le cortase la cabeza, dice la palabra del Señor que el Señor llama a las cosas que no son como si fuesen. Y aquí David llamó como las cosas que no eran como si fuesen. Dijo, yo le voy a cortar la cabeza y se la entregaré, dice, el cuerpo de todos estos filisteos a las aves, a las rapiñas del cielo y a las fieras de la tierra, para que devoren y se coman sus carnes. Hermanos amados, y aquí David lleva la inquietud a Saúl. David no le faltó el respeto, no le faltó el respeto, hermanos, a Saúl, porque Saúl estaba a cargo de ese escuadrón. Hermano, Saúl el que llevaba allí, hermano, la jineta como rey. Hermanos, y dentro del grupo de nosotros, dentro de la iglesia del Señor, hay un orden, hermanos, hay un orden y que debemos respetarlo. Hermanos amados, David dice, yo lo voy a matar, yo voy a ir. Entonces David va y conversa con Saúl y le dice, mira, yo voy. Pero Saúl le dice, no puedes ir tú porque no eres un hombre preparado, no te has preparado. Y el gigante es un hombre preparado desde niño. Entonces Saúl le dice, yo cuidaba las ovejas de mi padre y si venía un león, venía un oso, yo lo mataba y yo le quitaba el cordero y lo defendía. Y así como el Señor me libró de la garra del oso y de la garra del león, me va a librar también de las garras de este hombre. Entonces allí Saúl comisiona recién a David. O sea, hermanos, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Hermanos, si yo tengo una idea, si yo tengo un sentir del Señor, si usted como joven tiene un sentir del Señor, usted, hermanas de la sociedad femenina, tienen un sentir del Señor, cada uno de los que estamos en la iglesia podamos tener un sentir del Señor. ¿Qué debemos hacer con aquello? Debemos llevarlo al orden del Señor. Debemos ir donde el pastor. Debemos ir donde el pastor. Mire, yo tengo esta inquietud. Este es un sentir del Señor que tengo y lo quiero hacer de esta manera. Entonces, el pastor, hermano, va a objetar, va a tomar cartas en el asunto. Él lo va a consultar con el Señor, hermanos. Y si el espíritu del Señor, hermano, se une al espíritu del hermano que lleva la inquietud y al espíritu del pastor, hermano, allí va a haber una comisión, allí va a haber una autorización. No podemos hacer las cosas, hermanos, sin hermanos, pasar por el conducto regular. Debemos pasar por el conducto regular. Eso nos enseña la palabra del Señor. Entonces David aquí pasó por el conducto regular y se convenció Saúl, se convenció y dijo, bueno, ve y Jehová vaya contigo, Jehová esté contigo. Hermano, eso es lo que debemos hacer, ese es el camino. ¿Y qué pasó, hermano, con aquel que va comisionado, con aquel que va con la bendición del siervo, con aquel que va con la bendición del encargado, del pastor? Aquí Saúl, hermano, bendice en el fondo a David y lo comisiona y lo cubre. Jehová vaya contigo, la bendición de Dios vaya contigo, Dios te cubra, le dijo
hermanos, el rey Saúl a David. Entonces David fue, hermanos, y vemos todo el resultado, lo que pasó. Hermano, Saúl quiso cubrirlo aún más físicamente, pero sus ropas no fueron necesarias, no pudo David con eso, así que se fue con lo opuesto. Entonces, hermanos queridos, esta palabra nos debe llevar a nosotros a meditar, a pensar que no estamos solos, que no soy yo el que voy a derribar al gigante, sino que va a ser el Señor por nosotros, el Señor por mí, el Señor por ti, el Señor por nosotros, hermanos queridos. Alabado es el nombre del Señor. Bendigo a cada uno de ustedes en este día y espero, hermanos, que esta palabra del Señor pueda, hermano, usted sacarle el máximo de provecho. Nosotros acá estamos con el tiempo un poco limitado y queremos resumir muchas cosas, hermanos, pero lea este capítulo completo y lea el capítulo 18. ¿Qué hace Saúl con David? No lo deja volver a la casa de su padre, lo deja en el ejército y lo pone, hermanos, a cargo de varios escuadrones. Si usted lee el capítulo 18, hermanos, ahí comienza David, hermanos, a gobernar y termina gobernando como rey de Israel. Hermanos, bendito sea el Señor. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, pero debemos, hermanos, pasar por la bendición del Señor, debemos ser prudentes, debemos ir, hermanos, en la bendición del Señor, no hacer las cosas a nuestra manera, no hacer las cosas a escondida, hermanos, porque no hay bendición, porque no hay respaldo del Señor, porque no hay, hermanos, cobertura del Señor. Dios nos ayude y nos bendiga, hermanos, para que en todo lo que hagamos, especialmente los hermanos jóvenes que se están iniciando, hermanos, que en proyectos, en todo eso, analicen un proyecto, llévenlo al pastor, hermanos, convérsenlo con él y allí habrá una bendición, amados jóvenes, amadas hermanas, amados hermanos. El Señor nos bendiga y podamos, hermanos, tener esta fe. Yo les invito a que tengamos esta fe de David. Hermanos, ningún Goliat se nos va a levantar. Ningún Goliat, hermano, se nos pueden levantar varios Goliat, pero los vamos a vencer todos en el nombre del Señor, porque nosotros no andamos según la carne, sino andamos según el Espíritu del Señor. Y siempre, hermanos, debemos andar en la orden del Señor. El Señor les bendiga. Oremos al Señor por esta su palabra. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo maravilloso, tu Hijo amado, Señor, te damos gracias, Señor, porque usted nos enseña todas estas cosas por su palabra, cosas que no las sabíamos, que no las entendíamos, Señor. Padre, usted se manifiesta en sus hijos, en aquellos que le obedecen, en aquellos que están en orden, en aquellos que están en sujeción. Usted se manifiesta, Señor, así como se manifestó en David. Así, Señor, se va a manifestar en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en nuestras hermanas, Señor, en nuestros ancianos. Se va a manifestar en cada uno de nosotros, Señor, Padre eterno. Con gracia, con sabiduría, Señor, y no le temeremos a nada, porque tú estás con nosotros. Si el Señor es con nosotros, nadie será en contra de nosotros. Te bendecimos, papá, te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Te bendecimos en este día, Señor Jesús, porque usted ha revelado esta palabra a nosotros, y usted nos ha dicho, iglesia, no están solos, estoy yo con ustedes, así como estuve con David, estaré con ustedes. Alabado sea el Señor, no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor, en todos los días de tu vida. Bendito y alabado sea el Señor, alabado y glorificado es tu nombre, Señor. Te alabamos y te honramos por tu fidelidad y por tu amor. Padre, todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor.